síndrome urémico es una enfermedad que se da donde se produce una insuficiencia renal aguda acompañada de anemia hemolítica y trombocitopenia. Todo esto es ocasionado por una bacteria que ingresa a través de algún alimento como contaminante y esa bacteria, cuando se aloja en el intestino, se multiplica y produce una toxina. Esta toxina migra por sangre y va a distintos órganos, entre ellos el primero que le ocasiona daños es al riñón. Los daños que ocasionan el riñón son los que también llevan a una anemia hemolítica y a la formación de trombos, y por eso una trombocitopenia, que es la disminución de las plaquetas. Es un síndrome que es muy importante porque los daños que puede ocasionar a nivel renal pueden llevar a una insuficiencia renal aguda en principio, pero también puede pasar a ser una insuficiencia renal crónica. Y esta insuficiencia renal crónica a veces puede llevar a la necesidad de un trasplante renal. Por eso es tan importante que se detecte tempranamente para evitar estos daños renales. ¿Y esto cómo se puede hacer? Dijimos que esta bacteria, que es la Escherichia coli enterohemorrágica O157, ingresa al organismo por la boca, es decir, uno lo ingiere junto con los alimentos, y en intestino, al liberar la toxina, va a generar todo un cuadro abdominal con dolor, diarreas sanguinolentas. Después empieza a presentar palidez por la anemia, irritabilidad porque también ataca el sistema nervioso central y le genera petequias, que son manchitas rojas en la piel, que está hablando del problema de las plaquetas, y el chico además deja de orinar o orina muy poco. Entonces, cuando hay diarrea sanguinolenta es fundamental que se haga un cultivo de esa materia fecal, es decir, un coprocultivo. Por la detección en el coprocultivo de este germen, de esta Escherichia coli, es que se llega al diagnóstico, ¿sí? Después también se estudian en sangre los efectos de eso, que es la disminución de glóbulos rojos, es decir, una anemia marcada, y la disminución de las plaquetas. Una vez que se detecta, generalmente el paciente se lo interna para su tratamiento porque puede llegar a necesitarse o bien una transfusión de sangre o una diálisis, de acuerdo al estadio o a la gravedad en la cual se detecta la enfermedad. También otra cosa que es importante es que si se detecta el germen en la materia fecal, el médico ya sabe que no debe administrar antibióticos, porque los antibióticos en estos casos actúan en forma contraproducente porque aumentan, al destruir las bacterias dentro del intestino, aumentan su reacción tóxica. Entonces es muy importante la detección temprana para que se tomen las medidas adecuadas y así esto no evolucione a un problema que va a ser más grave y puede ser para toda la vida. La buena noticia de esto es que, si bien es una enfermedad muy grave y que puede tener consecuencias muy graves, como la forma de contagio es a través de alimentos que están contaminados, si uno evita la contaminación, puede evitar justamente la enfermedad. ¿Y esto qué implicaría? Por ejemplo, te decía, la forma de contagio es por la carne mal cocida, que esté contaminada con el germen, por la leche que pueda estar contaminada, por frutas y verduras mal lavadas y por ahí alimentos que han perdido la cadena de frío. También, las recomendaciones de siempre: lavar manos y utensilios antes de comer, que no mezclar la tablita donde cortamos la carne con la tablita donde cortamos las verduras, porque eso puede generar una contaminación cruzada, que los alimentos se conserven en la heladera. Hay que apuntar a todo lo que signifique higiene en la alimentación.
y entre ellos también, por supuesto, el uso de agua potable y tener en cuenta que gracias a la prevención evitamos directamente la posibilidad de un síndrome urémico y que si no se evita de entrada, es decir, si se produce la contaminación, lo más importante es poner en manos del médico, del profesional adecuado a la criatura, en este caso porque la mayoría son niños, para mejorar sus pronósticos y sus posibilidades.